Política 3.0. Capítulo 3. Funcionalismo y hablar bien. Los diccionarios se inventaron para algo. Así como elaborar un diccionario es un esfuerzo por establecer un acuerdo sobre el significado de las palabras y eliminar el relativismo en materia de conceptos y términos, también se puede afirmar que acudir al diccionario es un esfuerzo por hablar correctamente. En otro sentido, aun cuando sabemos que el hablar incorrectamente, en cuanto a lógica y razonamiento, puede ser una acción inconsciente, confusión, trastorno mental, etc., o consciente, a voluntad, independientemente que pensemos que se hace con buenas o malas intenciones, podemos decir, sin riesgo de sobreanálisis, que para una sociedad en la que la mayoría de individuos se caracteriza por hablar de manera incorrecta en sentido general, un cambio de tendencia hacia una forma correcta de hablar evidencia un crecimiento cultural como sociedad. Y para un individuo, significa crecimiento personal, y una posible sensación de paz interna y sosiego mental. La generalización de la práctica de decir las cosas como son, de hablar siendo fiel a los conceptos, ayuda a salir de círculos viciosos y situaciones absurdas de todo tipo. Cualquier problema se resuelve si se sabe explicar exactamente en qué consiste. Así, hablar correctamente, lo cual es producto de razonar correctamente, es parte de la solución y precede a la acción correcta. Si los líderes en una sociedad no son capaces de lo anterior, pueden identificar los posibles problemas de la sociedad de forma equivocada, lo que puede conducir al gasto de recursos trabajando en soluciones equivocadas, y a confundir a los más jóvenes y los menos educados en dicha sociedad, lo que puede perpetuar los problemas reales por más tiempo. Podemos poner ejemplos sencillos como el atribuir el aumento de la delincuencia en un país cualquiera a la llegada de inmigrantes de cierta nacionalidad, cuando es realmente una situación que se debe a algo distinto, como el desempleo de los nacionales. Exigencias, las realistas. Hablar correctamente no es solo usar las palabras correctas, mera faceta técnica, sino también hablar con franqueza y sinceridad según las intenciones, el no decir medias verdades, no omitir datos importantes relacionados al tema. Todo esto, que se quiere dar como sobreentendido de manera implícita cuando decimos hablar correctamente, tenemos que decirlo de manera explícita para no dejar lugar a dudas. Pero, aparte de pedir el uso de las palabras correctas, esperar toda esa virtuosidad en cada ocasión que el ser humano diga algo, es una candidez. El ser humano siempre usará su inteligencia para proteger sus intereses de sus competidores y enemigos en general, y para obtener beneficios, por lo que sería de ilusos, y a veces hasta de hipócritas, pedir esto. Otra cosa importante al intentar hablar correctamente es reducir la subjetividad y evitar polémicas, como las que surgen de hablar del bien y del mal. Es más apropiado hablar de gustos personales, libre de fingimientos. Decir me gusta tal cosa, me gusta que esto sea así, aunque haya riesgo de que suceda esto y aquello. Todo a conciencia. Esto es más útil que tratar de imponer nuestra opinión sobre si algo está mal o está bien, ya que meterse en este tipo de dinámicas, conociendo al ser humano, puede ser un tema de nunca acabar. Generalmente nadie ni nada es bueno o malo completamente, suele haber un lado bueno y un lado malo. Hay comportamientos por momentos, la misma persona que puedes considerar como un villano ahora, puede ser bueno en otro momento. Asimismo, algo o alguien que cumple una tarea útil ahora, puede pasar a ser un problema o un estorbo en otro momento. No obstante, la subjetividad se pierde un poco con la comparación en base a referencias. Sin referencias la gente pierde el rumbo. No es posible darle el paraíso a nadie que no tenga referencias. No saben, por ejemplo, si son felices, si un gobierno está haciendo un buen trabajo o no, y eso abre el camino para la demagogia de todo tipo de sofistas y charlatanes. Solo se sabe en base al contraste. En cuanto a las exigencias que se le podrían hacer a una persona adulta para expresarse correctamente y formalmente, las siguientes serían suficientes, salvo que tenga problemas mentales, que esté bromeando o creando arte, poesía. Que use las palabras de manera correcta, en el aspecto técnico. Que deje claro cuando está dando una opinión personal, no hablar por los demás sin su permiso. Solo quedaría pedirle que se cerciore, por ética, de que los receptores de su mensaje tengan la edad y o la facultad mental para entender el mensaje. Por poner ejemplos sencillos de lo que puede ser expresarse correctamente, y sin que nadie pueda reprochar falta de claridad y sinceridad, se puede poner el caso de una persona o entidad que habla claro y de frente. Ejemplo, una marca de cigarrillos que te vende las cajetillas con un impreso en letra de molde, claramente visible, que dice fumar mata. ¿Puede alguien reprocharle algo a esa empresa de que está manipulando a alguien? Ejemplo, un broker de bolsa que te advierte con anticipación,
y te explica abiertamente las razones por las que puedes perder todo el dinero que inviertes en cierta inversión que haces a través de él, no puedes quejarte si lo pierdes todo. ¿O sí? Ya que cada quien tome sus decisiones después de recibir el mensaje. No violentar los conceptos. Hablar correctamente es un esfuerzo intelectual, y el vivir en sociedad hace necesario que los conceptos se respeten y se usen de manera adecuada, y no solo en base, por ejemplo, al deseo, el interés o a los sentimientos de quien habla. ¿Por qué? Porque lo que se diga debe tener un significado concreto, acordado y previsible, para que sea posible el entendimiento entre la gente. Por ejemplo, llamar República Democrática a una plutocracia, llamar Pacto Nacional a algo decidido sin el concurso debido de la ciudadanía, o llamar subasta pública a una subasta realizada sin conocimiento público, es violentar los conceptos. Funcionalismo. ¿Cuánto tardan los cuervos en darse cuenta que lo que está colgado en el maizal es un bulto de paja en vez de un hombre? ¿No empiezan a comerse el maíz y a posarse encima después de unos días? ¿Puede durar más tiempo el ser humano, con un cerebro más grande que el cuervo, en reconocer a un monigote que tenga enfrente? El término funcionalismo viene a ser aquí simplemente seguir el dicho clásico que dice que las cosas y las personas son lo que hacen, la función que cumplen, no lo que dicen que hacen. Es un principio fundamental para poder analizar la realidad de manera objetiva. Pero a pesar de que casi todo el mundo conoce este dicho y dice entenderlo, la realidad es que, por todos lados, ya sea inconsciente o conscientemente, se escucha gente de todos los niveles sociales violando el enunciado anterior al expresarse. Es algo muy común. Con el funcionalismo se mantiene la mirada en la pelota, no en el jugador, la mirada en el torero, no en el capote. Preguntémonos. ¿Son las insignias y los nombres de los partidos los que definen lo que son realmente los partidos, o son las acciones de los líderes de los partidos? Sería un error elemental contra el funcionalismo, por ejemplo, el escribir un libro o ensayo sobre la Inquisición y sus abusos y titularlo Los crímenes del cristianismo. Para empezar, ¿la Inquisición era cristianismo? ¿Qué tiene que ver con Inquisición un hombre que es en sí una excusa y pretexto para mostrar misericordia, para tener paciencia y para perdonar? Pues, ¿por qué decir los crímenes del cristianismo? Serán crímenes de otra cosa diferente al cristianismo. Un título correcto sería Crímenes en nombre del cristianismo. Una diferencia fundamental entre los países del primer mundo y los países del tercer mundo es el tiempo en que sus respectivas ciudadanías e instituciones identifican y eliminan funcionarios públicos que se desvían de sus funciones. Los problemas se corrigen de manera mucho más rápida en los primeros, mientras que se alargan mucho más en los segundos. Esto se debe al uso del funcionalismo. La falta de criterio funcionalista puede llevar a fallos conceptuales que llevan a círculos viciosos, a la creación de dilemas innecesarios, y a reforzar las situaciones que se desea combatir. El funcionalismo ayuda a limpiar la mente, ofrece nuevas ópticas, y nos saca de atascos en el menor de los tiempos. Incluso en la ciencia, en todos sus campos, esta es la forma de avanzar y hacer progresos. Por poner otro ejemplo de funcionalismo, en el sector privado hay fundadores de empresas súper exitosas como Walmart, entre otras, que le han dicho al trabajador que el salario se lo paga al cliente, no ellos, los fundadores. Esto es una reflexión muy profunda y está marcada por el funcionalismo. El cliente es el que paga los sueldos. Sin clientes no hay empleo, ni negocio. Y el cliente vuelve por el servicio, no por el nombre de la empresa. El funcionalismo es práctico. El funcionalismo no es solamente descartar o criticar personas o cosas, sino también apreciar sus talentos. La gente y las cosas son, a nivel funcional, lo que mejor hacen. Por ejemplo, no metes goles, pero driblas de maravilla y pasas bien el balón, pues no eres un delantero malo, eres un mediocampista estrella. ¿Y qué hacemos cuando no sabemos la función de algo o alguien por más que busquemos? Pues simplemente tener paciencia y seguir pensando y analizando, hasta que surja la respuesta. La razón no se obtiene con la fuerza bruta, sino comparando ideas. El poder es la fuerza para imponer las ideas y la voluntad propias sobre las de los demás. ¿Pero la fuerza en base a qué? En base a la razón, o sea, en base a aportar ideas más eficaces y eficientes que los demás para alcanzar las metas comunes? Debería ser, pero no siempre es así. A veces se trata únicamente de fuerza en base a violencia y capacidad de destrucción de los obstáculos, ya sean personas o cosas, en cualquier sentido de la palabra. En este segundo caso, no importa si alguien tiene toda la fuerza de imponerse, no se le debe conceder la razón si no la tiene. ¿Por qué? Porque esa es la derrota total, la peor. Deje en claro,
lo mejor es decirlo abiertamente, que usted no debate porque tiene la pistola en la cabeza, no por otra cosa. Así, el problema acabará más rápido. La mala voluntad de quienes observan lo que sucede se irá acumulando hacia quien exhibe el comportamiento antisocial, y el abuso acabará más rápido. Si le das la razón, fortaleces el comportamiento antisocial. Además, le das mal ejemplo y confundes a los más jóvenes y a los menos educados, que verían como algo posible el imponer la razón en base a la fuerza. La importancia de saber conceptualizar. Según la Real Academia Española, RAE. Significado de la palabra concepto: idea que concibe o forma el entendimiento. Crédito en que se tiene a alguien o algo. Representación mental asociada a un significante lingüístico. Significado de la palabra conceptualizar: reducir algo a un concepto o representación mental. Sinónimo: abstraer. El funcionalismo, junto con la capacidad de conceptualizar adecuadamente, ayuda a evitar razonamientos imprecisos o erróneos. Por poner un ejemplo, en los medios y en la vida diaria se ve a personas satanizar al capitalismo como el mal de la sociedad, y a otras promoverlo casi como la receta única para las sociedades ejemplares, lo cual es una imprecisión en ambos casos. Otra imprecisión o error es pretender ver al capitalismo como un sistema económico, social y político, cuando a lo sumo llegaría a ser un sistema económico. El capitalismo es simplemente generar dinero con los bienes o las actividades. No es bueno ni malo en sí. No tiene que ver con temas de repartición de la riqueza. Si se reparte bien o mal no es, o deja de ser, capitalismo. Tampoco tiene que ver con sostenibilidad para ser, o dejar de ser, capitalismo. Lo que vendría a ser un sistema en sí, lo que te puede evitar revueltas, es el contrato que se quiera imponer en cada caso. Capitalismo te lo practica Netflix. Te lo practica quien pone un puesto de limonadas, un vendedor de frutas, los narcotraficantes, los prestamistas usureros, los funcionarios públicos que venden sus decisiones, etc. Contrato y condiciones tontas implantados en base a fuerza y falta de oportunidades. ¿Qué tenemos? ¿Deja de ser capitalismo si el contrato va en total contra de tus intereses? Ahora bien, los contratos son los contratos. El que conquista, conquista, y si usted dijo sí, valga la redundancia. Los contratos deben respetarse si se realizaron cumpliendo todos los requisitos legales y de procedimiento. Si usted no entiende mucho de contratos, pues por lo menos no entre en acuerdos que lo aten por mucho tiempo, sino por lapsos cortos de tiempo, consultando con los que saben antes de aceptar. Otro ejemplo de razonamiento impreciso sería el que asume que el capitalismo crea riqueza por sí solo. Poner un bien o servicio en venta es solo parte del camino a la riqueza. La creación de riqueza se da por circunstancias específicas, y por el trabajo. No porque usted tenga el deseo de sacarle dinero a una actividad, significa que lo va a hacer. Que yo tenga inventario de algún artículo cualquiera no significa que voy a vender. Hacer un buen producto es total y absolutamente independiente de que te lo compren. Si la gente no tiene la educación necesaria para que le interese y además de eso, no tiene dinero para adquirirlo. El capitalismo no crea riqueza mágicamente. Es un ecosistema lo que necesitas. Es la existencia de oferta y demanda. Si matas el ecosistema de clientes, por ejemplo, y nadie tiene dinero para comprar, ¿para quién fabricas? Asimismo, las naciones y las personas no se enriquecen simplemente por practicar el capitalismo por el capitalismo, se enriquecen por desarrollar relaciones provechosas con sus semejantes, y más aún cuando son ganar-ganar. Por otro lado, el considerado por muchos el rival del capitalismo, el socialismo, tiene planteamientos más elaborados que lo hacen más cercano a un sistema político, económico y social, y se ve obligado a involucrarse con temas de distribución de la riqueza y sostenibilidad en el tiempo para poder ser socialismo. Pero igualmente es necesario en el socialismo el tomar medidas, como las propuestas por la política 3.0, para depender lo mínimo posible de la decencia humana. Uno de los principales argumentos de los detractores del socialismo es que sus niveles de planificación, al ser generalmente más altos que otros sistemas, fomentan gobiernos más burocráticos y controladores, que pueden descuidar las necesidades de individualismo y o privacidad que puedan tener todos, o una parte, de los ciudadanos. Estas necesidades son las que el capitalismo tiene más presente, según sus promotores como sistema político y económico. Simplemente, para ser diplomáticos, digamos que una sociedad no puede funcionar solo a base de capitalismo, o solo a base de socialismo. Se necesitan ambos. Y los dos se complementan. Conceptos imperecederos.
No importa el paso de los siglos, o los cambios que se produzcan en las sociedades, siempre habrán conceptos y principios clásicos e imperecederos, no sujetos a cambios, para no perder su esencia, que constituyen logros de la humanidad. Aquí tenemos conceptos que no se deben perder, como el de soberanía, de Rousseau, sin descartar el de Bodin, cuando aplique. O el concepto de política, de Aristóteles, la enfocada al bien del grupo y ligada a la ética, la de los gobiernos moderados. Los gobiernos no moderados, los que buscan su provecho sobre los del grupo, no están practicando política, sino la dominación, la antipolítica, entre otros conceptos. Dicho de otra forma, hay cosas que ya tienen un significado logrado y que no se debe perder. No hay que darles un significado nuevo, ni otro enfoque. Es algo positivo que la mayor cantidad de gente posible en una sociedad hable el mismo idioma, que sea posible ponerse de acuerdo con respecto a conceptos importantes, como por ejemplo qué es corrupción y qué es parasitismo, para poder combatirlos en todos los niveles. El rol de los intelectuales, que son los líderes positivos en las sociedades, es guiar hacia este acuerdo entre todos con respecto a los conceptos, acuerdo que está siempre bajo peligro por la influencia de los sofistas y sus ideas relativistas.